día, estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de comunicación. Hoy trabajaremos con los alumnos del quinto grado acerca del tema titulado Declamación, a cargo de su profesora Juliana Belichuk. Recordarles que estamos ya en una nueva semana, es nuestro segundo tema de la semana titulado Declamación. Vamos a trabajar y a explicar a qué se refiere la declamación. Veamos. A ver, vamos a rescatar un poquito nuestros saberes previos. ¿Sabes cómo presentar un poema ante el público? ¿Qué debemos hacer nosotros para representar un poema? Lo que debemos hacer es declamar. ¿Y cómo declamamos? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Hablo por ti. A lo lejos, en las espesuras de la Amazonía, brilla una mágica tierra de hombres y mujeres que en la lejanía disfrutan de su soledad. En su lengua particular, muniches se hacen llamar y solo 10 lo pueden hablar. Auxilio, piden la palabra, pues ya se acaban. Con el río Paranapura se van cual hojas que el viento se lleva para ya no regresar. Hoy quiero gritar que su lengua en peligro está, que si desaparece esta hermosura cultura, jamás volverá a hablar. Sandy Chávez, Perú. ¿Qué sentimientos te inspira la siguiente poesía? ¿Qué sentimiento les está inspirando? A ver. Bien, el sentimiento que nos está mostrando en este caso el autor es un sentimiento de pena, de tristeza. ¿Por qué? Porque según lo que nos está narrando va a desaparecer el idioma. ¿El idioma? Sí, ¿de qué idioma estaremos hablando? El idioma es de los muniches. Entonces, ¿de qué trata el poema? De los muniches. ¿Y qué sentimiento expresa el poema? Preocupación y también orgullo. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir el yo poético? ¿Qué cosa nos quiere decir? Que debemos preservar la cultura. ¿Y qué será declamar, chicos? Declamar es hablar o recitar versos en voz alta, con la entonación adecuada y los ademanes pertinentes. En este arte se involucra el dominio del movimiento en tono de voz, los gestos, la palabra y sobre todo el sentimiento. Debemos recitar los versos mostrando todo lo que nos quiere decir el texto, teniendo ese sentimiento que nos quiere transmitir. Ahora, entonces, declamar, ¿qué cosa es? Recitar versos, ¿qué es? Consiste en declamar. ¿Qué debemos necesitar para poder declamar? Dicción, gestos, pausas, flexibilidad, movimiento y naturalidad. Muy importante. A ver, vamos a desarrollar uno a uno a qué se refiere. ¿A qué se refiere el movimiento? Es importante que los pasos acompañen a la palabra, pero al igual que los gestos, estos no deben ser exagerados. Debe ser un movimiento natural. La dicción se refiere a la manera de pronunciar palabras o construcciones. En declamación necesitamos que cada verso llegue con claridad a los oídos de quienes escuchan. Quiere decir que debemos pronunciar de una manera correcta. ¿Qué son los gestos? Consiste en el movimiento del rostro o de las manos con que se expresan diversos estados de ánimo. A veces un gesto vale más que una palabra. También tenemos la naturalidad. Se refiere a la concordancia de los movimientos con el conjunto integral físico, temperamental y conceptual del declamador. Muy bien. Tenemos también otro recurso que es la flexibilidad. ¿Qué será la flexibilidad? Es la capacidad de variar el tono, la intensidad, el alcance, la velocidad, la entonación y las pausas, y se van a llamar a esto flexibilidad. Muy importante para darle a la declamación una fisonomía atrayente. Variar el tono, subir cuando es necesario y bajar cuando así lo requiera nuestra poesía. Y por último tenemos las pausas. ¿Qué son las pautas? Las pausas consiste en la breve interrupción del tiempo en un poema. Existen algunos signos principales en nuestras declamaciones con diferentes tiempos de pausa. Por ejemplo, la coma, vale un tiempo.
Debemos saber diferenciar las pausas. Un punto es una pausa un poquito más prolongada. La coma es una pausa ligera, pequeña. Debemos aprender a diferenciar. ¿Cuántos recursos tenemos? Entonces, 5. Movimiento, dicción, gestos, naturalidad, flexibilidad y pausas. Ahora vamos a desarrollar nuestra siguiente actividad. ¿Cuál era el título del poema que hemos leído anteriormente? Hablo por ti. ¿Quién es el autor? Sandy Chávez, peruana. ¿Por qué elegiste este poema? Porque nos habla de la Amazonía. ¿Qué consiste o qué sentiste cuando leíste? Mucha alegría y también un tanto de preocupación porque la lengua va a desaparecer. ¿Qué recursos paraverbales emplearías en tu declamación? ¿Qué recursos deberíamos utilizar? Pues movimiento, dicción, gestos, naturalidad. Explica oralmente a tu compañero cómo podrás en práctica los siguientes elementos de la declamación. ¿Cómo haríamos el movimiento? ¿Qué tipo de movimiento realizarías en este tipo de poesía, por ejemplo? Si estamos hablando a lo lejos, pues deberíamos hacer con nuestra mano un ademán que estamos a lo lejos, ¿verdad? Muy bien, dicción. ¿Se logrará entender lo que dices con facilidad? Claro, si yo pronuncio bien las palabras, van a poder entenderlo bien. Gestos. ¿Qué debemos hacer? ¿Coordinarán los gestos faciales y corporales con lo que dices? Claro. Naturalidad. ¿Qué realizarás para que tu declamación sea natural? Tratar de ser lo más espontáneo posible, no fingir. Flexibilidad. ¿Adecuarás tu voz al estilo del poema? Claro. Le debemos variar el tono, la intensidad, la velocidad, la entonación. Debemos ser flexibles. Y las pausas, ¿realizarás las pausas necesarias? Claro. En una coma, en un punto, debo realizar las pausas necesarias. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso es con respecto a nuestro tema. Debemos nosotros ser muy atentos, estar bien atentos para poder desarrollar nuestras preguntas de comprensión de acuerdo a este tema que hemos desarrollado. Los dejo para que puedan desarrollar su práctica calificada y a la vez informarles que en la opción tareas se encuentra el organizador visual. Les agradezco mucho por la atención prestada. Que tengan muy buen día y nos estamos viendo el día de mañana para hablar de otro tema importante. Gracias.